El Everest se ha cobrado cientos de vidas, pero esta muerte es especial. Un hombre no murió porque la montaña fuera más fuerte. Murió porque aquellos en quienes confió lo traicionaron. Esta es una historia de fe, traición y soledad en el confín del mundo. Antes de que Sir Edmund Hillary y Tenzing Norgay pisaran por primera vez la cima del Everest en 1953, la montaña había sido asaltada decenas de veces. El intento más famoso fue la expedición de Mallory y Irvine en 1924. Pero esa es otra historia. No fueron, ni mucho menos, los únicos que intentaron conquistar el punto más alto del planeta. Algunos se daban la vuelta y descendían, otros se quedaban en las laderas para siempre. Pero el ascenso de Maurice Wilson no encaja en ningún molde. No fue una expedición costosa con apoyo estatal, un equipo numeroso, sherpas y permisos oficiales. Este hombre no tenía absolutamente ninguna relación con el mundo del alpinismo. Maurice Wilson nació el 21 de abril de 1898 en Bradford, una ciudad industrial donde el aire olía a lana y aceite de máquina. Su padre era dueño de una manufactura, y el futuro del hijo parecía predestinado. Trabajar en la empresa familiar, luego dirigirla, y después pasarla a la siguiente generación. Un ciclo en el que vivían miles de familias por toda Inglaterra. Medido, predecible, asfixiante. Todo cambió en 1914, cuando comenzó la Primera Guerra Mundial. Wilson, con 18 años y arrastrado por el arrebato patriótico que entonces se apoderó de toda una generación, se alistó como voluntario y partió al frente. Aún no sabía que se iba para siempre. No en el sentido de que moriría, sobreviviría. Pero el joven que subió al tren en la estación de Bradford nunca regresaría. En el frente le esperaba experimentar todo lo que aquella guerra podía ofrecer. Bombardeos de artillería que hacían ondear la tierra y dejaban un zumbido agudo en los oídos durante días. Ataques con gas, nubes de color verde amarillento que se arrastraban por las hondonavas, haciendo que los hombres se retorcieran, agarrándose la garganta, mientras que aquellos que no lograban ponerse la máscara se ahogaban en sus propios pulmones. Cargas suicidas desde las trincheras al silbato, cuando un oficial levantaba la mano y sabías que en un segundo tendrías que saltar sobre el parapeto y correr directamente hacia las ametralladoras. Y corrías, porque todos corrían, porque detenerse significaba fallarle a los que estaban a tu lado. Pasó por la batalla de Passchendaele, 3 meses en el barro hasta la cintura, 3 meses en los que la lluvia no cesaba y las trincheras se convertían en zanjas de arcilla líquida en las que la gente se ahogaba. No es una metáfora, se ahogaban literalmente. Un traspié, una caída, y los compañeros no llegaban a tiempo para sacarte. Más tarde fue condecorado con la Cruz Militar. La mención era seca, como todas las menciones militares, por mantener la posición bajo superioridad numérica enemiga. Traducido a un lenguaje humano, Wilson fue el único superviviente de toda su unidad. Todos los demás yacían a su alrededor, pero él siguió disparando a la ametralladora, porque si se detenía, los alemanes pasarían. Y no se detuvo. ¿Cuánto duró? ¿1 hora? 2, 5, nunca pudo recordarlo. El tiempo en la guerra fluye de otra manera. A veces 1 minuto se alarga hasta la eternidad. A veces un día entero se comprime en un solo destello. Unos meses después, 2 balas en el brazo. El hueso destrozado. Hospital de campaña, olor a ácido carbólico y a carne en descomposición, gritos desde las camillas vecinas. Un cirujano que mira la radiografía y niega con la cabeza. Le salvaron el brazo, pero perdió casi toda su movilidad. Los dedos apenas le obedecían y el dolor, sordo, constante, se instaló allí para siempre. Se despertaba con la humedad, con el frío, a veces sin motivo alguno. Se lo recordaba. En las trincheras contrajo tuberculosis, una forma grave.
En aquella época eso sonaba como una sentencia de muerte aplazada unos años. Los médicos se encogían de hombros. Sanatorios, aire de montaña, descanso, todo eso podía ralentizarla, pero no detenerla. Wilson terminó la guerra con el rango de capitán, con medallas, un brazo destrozado, agujeros en los pulmones y lo que hoy se conoce como trastorno de estrés postraumático. Entonces, ese término no existía. Se hablaba de conmoción de guerra, agotamiento nervioso, o más a menudo no se decía nada en absoluto. Simplemente miraban al hombre que se sobresaltaba con el portazo de una puerta, que no podía dormir sin luz, que a veces se quedaba paralizado en medio de la calle con la mirada perdida, y apartaban la vista. Como cientos de miles de otros veteranos, no lograba encontrar su lugar en la vida civil. La manufactura, su padre esperaba que el hijo regresara y ocupara su lugar, pero Maurice miraba las máquinas, los obreros, los libros de contabilidad, y no entendía el propósito de todo aquello. Después de lo que había visto, después de lo que había hecho, sentarse en un despacho a contar fardos de lana, físicamente era incapaz de obligarse a hacerlo. Comenzó a deambular. Londres, unos meses, trabajos esporádicos, habitaciones baratas en barrios por los que era mejor no salir de noche. Estados Unidos, un intento de empezar de nuevo que no llevó a ninguna parte. Nueva Zelanda, al menos allí se podía respirar, pero tampoco ayudó. Se casó varias veces. Dejaba a las mujeres como dejaba los trabajos y las ciudades. Hacía las maletas, si es que tenía algo que guardar, y se marchaba, como si buscara algo, sin saber exactamente qué. Y todo ese tiempo lo perseguían el dolor en su brazo lisiado y la tos, primero seca, luego con sangre. La tuberculosis no tenía prisa, pero tampoco retrocedía. Cada mañana, flema en el pañuelo, la mirada fija en las hebras rojas y el pensamiento: ¿cuánto tiempo me queda? En 1932 ocurrió algo que lo cambió todo. Wilson, supuestamente, conoció a un hombre llamado Mayfair. Supuestamente, porque no ha sobrevivido ninguna prueba de la existencia de este Mayfair más allá de las palabras del propio Maurice. Ni documentos, ni fotografías, ni personas que pudieran confirmarlo. Sí, existió. Yo también lo vi. Quizás Mayfair existió. Quizás fue una alucinación de una conciencia agotada por la enfermedad y el trauma. Quizás algo intermedio. Una persona real a la que la imaginación de Wilson completó hasta darle la imagen de un maestro místico. Sea como fuere, este Mayfair, real o imaginario, supuestamente había curado a más de 100 enfermos, incluido a sí mismo, de dolencias ante las que la medicina oficial se encogía de hombros. Y Wilson decidió intentarlo. 35 días. Un ayuno estricto. Solo agua. Oración incesante, durante horas, hasta que las palabras comenzaban a sonar por sí mismas, separadas de la conciencia. Era como una meditación, una autohipnosis, una locura controlada. El organismo, privado de alimento, entra en un estado especial. La conciencia cambia. Lo que parecía imposible comienza a parecer alcanzable. Y el hombre que parecía estar muriendo de tuberculosis comenzó a recuperarse. Los médicos no podían explicarlo. Maurice no necesitaba explicaciones. Para él todo estaba claro. Había encontrado un método. La fe, el ayuno y la oración eran las herramientas capaces de curar lo que las medicinas no podían. Después de esto, comenzó a predicar. Su enseñanza era una extraña mezcla de cristianismo, misticismo oriental y algo completamente suyo, nacido en la febril conciencia de un hombre que había pasado por las trincheras y sobrevivido de milagro. Hablaba del poder del espíritu, de que el cuerpo obedece a la voluntad, de que las enfermedades son pruebas que se pueden superar si se cree con suficiente fuerza. Teniendo en cuenta su estado mental, el TEPT no había desaparecido,
simplemente se le había añadido algo nuevo, es muy probable que todo fuera fruto de su imaginación. El cerebro, traumatizado por la guerra y la enfermedad, se había construido un sistema que le permitía funcionar. Y ese sistema requería fe, incondicional, absoluta. Pero el hecho es que realmente se curó de la tuberculosis. Está documentado. Los médicos que unos meses antes le habían dado 1 año o año y medio de vida, ahora miraban las radiografías y no entendían cómo era posible. Las cavernas en sus pulmones se habían cerrado. La tos había cesado. La sangre en su flema había desaparecido. Esto atrajo la atención de la prensa. Primero, notas en los periódicos locales. Un veterano de guerra se había curado de la tuberculosis de una manera inusual. Interesante, pero no una sensación. La sensación comenzó cuando Wilson hizo la siguiente declaración. Ciertas fuerzas superiores, dijo a los periodistas, le ordenaban escalar el Everest. Los reporteros intercambiaron miradas. ¿El Everest? ¿La cima más alta del mundo que nadie había escalado todavía? ¿La montaña que ya se había cobrado decenas de vidas? Sí, confirmó Wilson con total seriedad, el Everest, y para ello no necesitaba nada más que oración y ayuno. Volaría hasta allí en un avión y subiría a la cima solo. Conviene recordar el contexto. En 1932, el Everest permanecía invicto. Faltaban 20 años para el exitoso ascenso de Hillary y Tenzing. Los mejores alpinistas del mundo, con dinero, equipos, sherpas y aparatos de oxígeno, sufrían un fracaso tras otro. Y he aquí que un hombre sin experiencia alguna en montañismo declaraba que lo haría solo. Pero esto no detuvo a nuestro héroe. Del alpinismo no sabía absolutamente nada. No había visto montañas en su vida, si no se cuentan las bajas colinas del distrito de los lagos. Crampones, piolets, técnicas de cuerda, aclimatación a la altitud, todo eran palabras vacías para él. De aviación tampoco sabía nada, y sin embargo, planeaba recorrer miles de kilómetros por aire, sobre montañas, mares y desiertos. A Maurice esto no parecía desconcertarle en absoluto. La fe era una respuesta suficiente para todas las preguntas. Sin haberse sentado nunca a los mandos, se inscribe en una escuela de vuelo y, para sorpresa de los instructores, aprende a pilotar a una velocidad asombrosa. 2 meses después, obtiene su licencia. Su plan ya no parece tan absurdo. Demente, sí, pero no absurdo. Para los periodistas de la época, Maurice Wilson fue un verdadero hallazgo, un regalo del destino, un hombre que parecía salido de las páginas de una novela de aventuras. Juzguen ustedes mismos. Oficial de combate, condecorado con la Cruz Militar, veterano herido que había vencido por sí mismo una enfermedad mortal, predicador de una doctrina misteriosa que unía el cristianismo y el misticismo oriental. Y el misticismo en aquellos tiempos estaba en su apogeo. Sesiones de espiritismo, médiums, mesas giratorias, intentos de mirar más allá de la muerte. La guerra se había llevado millones de vidas, y millones de familias buscaban una forma de contactar con los caídos. En este contexto, un hombre que hablaba del poder del espíritu y de fuerzas superiores resultaba, como mínimo, interesante. Y este hombre, ya de por sí un material excelente para un artículo, resulta estar en el centro de los 2 temas más candentes, el alpinismo y la aviación. Ambas disciplinas estaban en pleno apogeo. Los alpinistas ya habían dejado los explorados Alpes y se habían lanzado a los gigantes del Himalaya. La mayoría de los 8000 aún no habían sido conquistados. Cada ascenso exitoso se convertía en una sensación mundial. Y los aviones de frágiles estructuras de madera contrachapada de la época de los hermanos Wright se habían convertido en máquinas capaces de recorrer 1000 kilómetros sin escalas. Los récords de distancia se batían casi cada mes. Los pilotos eran héroes, recibidos por multitudes, sus retratos impresos en las portadas. Y de repente aparece un personaje que lo une todo: veterano, místico, piloto autodidacta, alpinista solitario.
Un hombre que dice que Dios le ha ordenado conquistar el Everest y que al parecer tiene toda la intención de hacerlo. En pocas palabras, Wilson dio en el clavo. A pesar de toda su excentricidad, o quizás gracias a ella, era el candidato ideal para el papel de héroe popular. En mayo de 1933, Wilson contaba con 2 meses de clases en el Club Aéreo de Londres. Un accidente, en un vuelo de entrenamiento, aterrizaje en un campo, una ala abollada, nada grave. Y la experiencia de hacer senderismo en el distrito de los lagos. Colinas de unos cientos de metros de altura que los locales llamaban montañas, pero que en comparación con el Himalaya eran meras irregularidades en el terreno. Ese era todo su bagaje. 2 meses a los mandos. Paseos por las colinas inglesas. Una fe inquebrantable en que las fuerzas superiores lo protegerían. En ese momento, decide que está listo. A su avión, un destartalado biplano de Havilland Gipsy Moth lo llama Everest. Un pequeño aeroplano biplaza con cabina abierta, donde el viento te golpea en la cara y si llueve, te empapas hasta los huesos. Autonomía máxima, unos 1000 kilómetros. Velocidad de crucero, poco más de 100 kilómetros por hora. En estas máquinas volaban carteros y amantes de las emociones fuertes. En una máquina así, tendría que cruzar medio continente. En una temprana mañana de mayo, Maurice se sienta en la cabina, comprueba los instrumentos, no hay muchos, altímetro, brújula, indicador de velocidad, y eleva el avión en el aire. Londres queda abajo, las casas, las chimeneas de las fábricas, el Támesis, luego los campos verdes, y después el Canal de la Mancha. Teniendo en cuenta el relieve, el tiempo y la autonomía del avión, la ruta prevista era Londres-Friburgo, Friburgo-Passau y luego a través de los Alpes. El primer intento de cruzar las montañas fracasó. Las nubes cubrían los pasos y Wilson, sabiamente hay que reconocerlo, dio media vuelta y regresó a Friburgo. Estaba loco, pero no era un suicida. O más bien, su locura tenía su propia lógica. Segundo intento, por una ruta diferente, más al oeste. Y esta vez lo logró. Se abrió paso entre las nubes, rodeó las cumbres, estuvo a punto de rozar las rocas varias veces. El altímetro indicaba que el margen de altitud era de solo unas decenas de metros, mientras la turbulencia sacudía la máquina arriba y abajo. Pero lo consiguió. Roma. Para entonces las noticias de su viaje lo habían adelantado con creces. Los periódicos ya escribían sobre el inglés loco que volaba hacia el Everest en un frágil biplano. Y en el aeródromo de Roma, a Wilson lo esperaba una multitud. Periodistas, curiosos, simples mirones. Salió de la cabina, ensordecido por el rugido del motor, con el rostro quemado por el viento, vestido con un mono empapado en aceite, y se encontró en el centro de atención. Aquello era solo el principio. Unos días después, el vuelo sobre el mar Mediterráneo, Túnez. Por primera vez en su vida, Wilson se encontró con condiciones de visibilidad nula, niebla sobre el agua, sin puntos de referencia, solo la brújula y la esperanza de no haberse desviado del rumbo. Uno de sus contemporáneos diría más tarde, cualquier piloto profesional en esa situación habría dado la vuelta. Wilson siguió adelante. ¿Cómo sobrevivió es un misterio? ¿Suerte? ¿Las fuerzas superiores en las que confiaba? ¿Simple estadística porque a alguien le tiene que tocar? No se sabe. Apenas una semana después de despegar de Londres, llega a El Cairo. Las pirámides, el Nilo, un calor que derrite el asfalto. Unos días más tarde, a Bagdad. Para entonces, los periódicos se deshacían en elogios. Vuelos como ese rozaban los récords mundiales, más aún para un hombre que se había puesto a los mandos hacía solo unas semanas. De excéntrico, pasó a ser un héroe. Su viaje era seguido por miles, no, millones de personas. Entre 1933 y 1934, solo el Times publicó 151 artículos sobre el Everest. Cerca de 100 de ellos estaban relacionados con la expedición de Wilson. Las publicaciones más pequeñas no se quedaron atrás.
Maurice Wilson se convirtió en una celebridad. Según el plan, la ruta continuaba a través de Irán hacia Nepal o el Tíbet. Hasta ahora todo iba bien. O como decía el propio Maurice, según el plan divino. El avión aguantaba, el tiempo lo permitía, el combustible era suficiente. Pero existía un obstáculo en el que, al parecer, no había pensado. O si lo había pensado, lo consideraba insignificante. El alpinismo en aquellos años aún no se había convertido en un deporte de masas. En su mayor parte era una afición de ricos y nobles, un entretenimiento para quienes podían permitirse meses de ausencia, un equipo caro y un ejército de porteadores. Príncipes italianos escalaban las rocas de los Dolomitas. Lores, barones y sires ingleses fundaban clubes de alpinismo con impenetrables fachadas de caoba y sillones de cuero. La membresía en tales clubes se heredaba o se conseguía tras años de espera. Esta gente, llamémosla el establishment del alpinismo, tenía contactos serios, con diplomáticos, militares, funcionarios de la administración colonial, gobernantes de estados. Eran ellos quienes organizaban las expediciones oficiales a los 8000. Negociaban con países cerrados como Nepal y el Tíbet. Obtenían los permisos de ascenso. Financiaban el equipo, los porteadores, la logística. Y a esta gente no le gustaba en absoluto la idea de que la cima más alta del mundo fuera conquistada por un advenedizo. Un veterano loco, sin dinero, sin contactos, sin entender cómo funcionaba el mundo. Además, y esto es importante, el ascenso al Everest era un acto político. No solo un logro deportivo, sino un símbolo de poder nacional. Ingleses, estadounidenses y suizos luchaban por la montaña. China y la Unión Soviética también mostraban interés. Simplificando, quien llegara primero a la cima sería el más fuerte. Ese país obtendría una bonificación de reputación, prestigio, una prueba de su superioridad. Y en este gran juego político no había lugar para gente cualquiera. Menos aún para personas con delirios religiosos y un trastorno postraumático. Las expediciones británicas anteriores se apoyaban en diplomáticos influyentes, en gente que sabía a quién llamar, qué mano estrechar, qué regalo hacer. Habían pasado años construyendo relaciones con los funcionarios tibetanos y nepalíes. Wilson no tenía nada de eso. El gobierno de la India británica y el Ministerio del Aire le dejaron claro: ninguna ayuda, ni oficial ni extraoficial, ni permisos ni cartas de recomendación, ni una sola llamada telefónica a su favor. Estaba solo. Wilson sintió la falta de apoyo en Bagdad. Solicitó permiso para sobrevolar el espacio aéreo iraní. Denegado. Sin explicaciones, sin posibilidad de apelación. Simplemente no. Esto significaba que la ruta directa estaba cerrada. Había que buscar desvíos. Giró hacia el sur a lo largo de la península arábiga. Este desvío no estaba planeado. No tenía mapas de esa región. Pero Maurice, y aquí se reveló su carácter, simplemente sacó un atlas escolar, el mismo con el que los niños ingleses aprenden geografía. La escala era tal que casi todo Oriente Medio cabía en una página, sin detalles, solo contornos generales. Y despegó. 1000 kilómetros sobre el desierto. Un sol abrasador. Aire caliente que hacía que el avión cayera en baches de aire. Apenas había referencias abajo. Arena, rocas dispersas, a veces rutas de caravanas. Varias veces se desvió. Se dio cuenta por la posición del sol y corrigió el rumbo. El combustible disminuía cada vez más. La aguja se acercaba a la zona roja. Y, por algún milagro, de nuevo esa palabra, llegó a Bahrein, aterrizando con los tanques prácticamente vacíos. Media hora más en el aire y se habría estrellado en algún lugar de las arenas. En Bahrein lo estaban esperando. Un oficial de la policía local, educado pero firme, lo invitó a la comisaría. Formalmente para revisar sus documentos. En realidad para anunciarle que por decisión de la Real Fuerza Aérea, el espacio aéreo estaba cerrado a vuelos civiles. Debía regresar inmediatamente a Bagdad. De lo contrario sería arrestado. Wilson escuchaba.
Asentía, fingiendo sumisión. Mientras tanto, miraba la pared a la espalda del oficial. Allí colgaba un mapa, detallado, militar, con rutas y distancias marcadas, justo lo que le faltaba. Estaba memorizando la línea costera, los puntos de navegación, las distancias entre ellos. Tenía buena memoria. La guerra le había enseñado a memorizar rápida y precisamente, pues de ello dependía la vida. El oficial terminó su discurso. Wilson le aseguró que partiría de inmediato hacia Bagdad. Salió de la comisaría, subió al avión, se elevó en el aire y puso rumbo al oeste, tal como había prometido. Y media hora después, viró hacia el este, hacia la India británica. Entonces no existían los radares de aviación, la comunicación entre aeródromos era casi nula. Para cuando la información de que había desobedecido una orden llegara a las personas adecuadas, para cuando reaccionaran, él ya estaría muy lejos, o se habría estrellado en algún lugar del desierto. Una de dos. Eligió el riesgo. El vuelo era teóricamente imposible. La distancia era considerablemente mayor a los 1000 kilómetros de autonomía máxima de su avión. Pero la teoría es la teoría. Contaba con el viento de cola, un modo de vuelo económico y la suerte. Y en algún punto a mitad de camino, sobre un mar infinito de arena, sin una sola referencia, sin posibilidad de aterrizar, el desgastado motor del Everest comenzó a fallar. Primero, interrupciones. El motor tosía, perdía revoluciones y luego las recuperaba. Después las interrupciones se hicieron más frecuentes. Quedó claro, si no hacía algo, pronto se detendría por completo. Wilson aterrizó el avión. Directamente en el desierto, en una llanura pedregosa, arriesgándose a romper el tren de aterrizaje. No pasó nada. Salió de la cabina. Un calor de más de 40 grados. Agua, una cantimplora, quizá para un día. Herramientas, las mínimas. Conocimientos de mecánica prácticamente nulos. Pero recordaba cómo el instructor del club aéreo le había mostrado el funcionamiento del motor. Recordaba el principio general. Eso debía ser suficiente. Abrió el capó, inspeccionó el motor. ¿El conducto de combustible? ¿Las bujías? Algo con el suministro de combustible, eso era evidente. Empezó a desmontar, a comprobar, a limpiar. Las manos, ese brazo lisiado que apenas podía doblar, le dolían. El metal, al rojo vivo por el sol, le quemaba los dedos. El sudor le nublaba la vista. Varias horas, quizá más, perdió la noción del tiempo. ¿Y el motor funcionó? Se sentó en la cabina, arrancó el motor, escuchó su ronroneo constante y se rió, o lloró, o ambas cosas. Solo en medio del desierto, con un avión reparado de forma improvisada, se elevó de nuevo en el aire. Al atardecer de ese día, aterrizó en Gwadar. Este vuelo, realizado por un hombre sin experiencia, en un avión que no debía haber llegado, con una avería en el camino, a través de un territorio cerrado a los vuelos, era comparable en su magnitud al propio ascenso al Everest, y esto era solo el camino hacia la montaña. Maurice se convirtió en una superestrella. Luego, unos días de vuelos sencillos hasta el último aeródromo indio antes de Nepal. La prensa elogiaba al hombre milagroso que había recorrido 7000 kilómetros en 17 días. Pero la alegría duró poco. En la India, su avión fue confiscado. Las autoridades coloniales, las mismas que habían prometido no ayudar, decidieron que también pondrían obstáculos activamente. Sin el avión, no había forma de seguir volando. El propio Wilson quedó bajo vigilancia policial. Formalmente no estaba arrestado. En la práctica, casi. Sin el avión, el plan se desmoronaba. La idea completa, volar hasta la montaña y ascender, ahora era imposible. La mitad ya estaba hecha, la otra mitad en duda. Pero Wilson no pensaba rendirse. En plena temporada de lluvias, recorrió a pie 300 kilómetros por caminos embarrados hasta la frontera de Nepal. El monzón convertía los senderos en torrentes de lodo.
Los puentes eran arrastrados por el agua. Tenía que pasar la noche en aldeas donde no había más que gachas de arroz y miradas recelosas. Pero llegó e intentó contactar con el rey nepalí. Nepal en aquellos años era un reino cerrado en el sentido literal de la palabra. La entrada a extranjeros estaba prohibida, con rarísimas excepciones. Apenas había carreteras. La política interna era una lucha de clanes por el poder, intrigas, golpes de Estado. Las élites no estaban para alpinistas. Aún no se habían dado cuenta de que las montañas serían su futura mina de oro, que los turistas y escaladores se convertirían algún día en la principal fuente de ingresos del país. Por ahora, los forasteros solo les molestaban. Los burócratas de Katmandú hicieron oídos sordos a las peticiones de Wilson. Permiso de entrada, denegado. Permiso de ascenso, ni siquiera se consideró. Maurice cambia de plan. Si no es por Nepal, será por el Tíbet. El Everest se encuentra en la frontera de ambos estados y hay rutas a la cima desde ambos lados. Vende el avión confiscado y luego devuelto bajo la presión de la prensa y se dirige a Darjeeling, una ciudad en la frontera con el Tíbet, el lugar desde donde partían todas las expediciones británicas al Everest. Pero el Tíbet era un país aún más cerrado que Nepal. Un estado teocrático bajo el gobierno del Dalai Lama, todavía no conquistado ni por China ni por nadie más. Los forasteros tampoco eran bienvenidos allí. Denegado. Y aquí es donde cualquier persona normal se habría detenido. No hay avión, no hay permisos. Las autoridades de los dos países por los que se puede llegar a la montaña le han prohibido la entrada. ¿Qué más se puede hacer? Wilson decidió otra cosa. Pasó el otoño y el invierno de 1933-1934 en Darjeeling, oficialmente como turista. Les decía a los funcionarios locales, ya está, he cambiado de opinión, nada de ascensos, simplemente me gustan las montañas, quiero descansar. Las autoridades lo observaban, pero poco a poco se fueron relajando. Bueno, un inglés loco, hay muchos por aquí. ¿Qué pasé? Mientras tanto, Wilson se preparaba. Entrenaba. Caminaba por las montañas que rodeaban la ciudad. No muy altas para los estándares del Himalaya, pero montañas al fin y al cabo. Se ponía en forma. Se aclimataba. Su brazo lisiado seguía doliéndole, pero aprendía a vivir con ello. Estudiaba la ruta. Encontraba a personas que habían participado en expediciones anteriores y les preguntaba por los detalles. ¿Dónde establecer los campamentos? ¿Qué tramos eran los más peligrosos? ¿Cómo comportarse en altitud? Consiguió equipo, en la medida de lo posible en su situación. Botas con aislamiento, ropa de plumas, una tienda de campaña de alta montaña, moderna para la época, de doble capa. Por cierto, los Sherpas la habían robado del depósito de alguna expedición británica. Wilson no preguntó de dónde venía. No le importaba. Y encontró porteadores. 3 tibetanos de Darjeeling, dispuestos a acompañarlo ilegalmente a través de la frontera por dinero. Todo estaba listo. En una temprana mañana de marzo de 1934, aún a oscuras, con las calles vacías, Maurice abandonó Darjeeling, disfrazado. Una larga túnica de lama tibetano, la cabeza afeitada, un rosario en la muñeca. Se parecía poco a un europeo, pero, en la penumbra, si no se miraba de cerca, los 3 porteadores caminaban a su lado, la carga distribuida en sus espaldas. Se dirigieron al norte, a través de Sikkim, un pequeño reino entre Nepal y el Tíbet. Descansaban durante el día, se movían de noche, rodeaban las aldeas, evitaban los caminos donde podía haber patrullas. 10 días después, alcanzaron la frontera tibetana. Solo los descubrieron una vez. Un lama local, uno de verdad, vio la procesión, se fijó bien y comprendió que el hombre con atuendo monástico era europeo. Algo en su forma de andar lo delató, o en la forma de sus orejas,
o simple intuición. Pero el ama guardó silencio. Quizá no le importaba. Quizá vio algo en los ojos de Wilson y decidió no intervenir. La frontera quedó atrás. A mediados de abril, el pequeño grupo llegó al monasterio de Rongbuk. Este lugar era conocido por cualquiera que hubiera leído sobre el Everest, un monasterio tibetano situado justo debajo de la ladera norte de la montaña. Altitud, unos 5.000 metros. El último bastión de presencia humana antes de la zona de hielo eterno. El monasterio era pequeño. Construcciones de piedra azotadas por el viento. Monjes con túnicas granates que miraban a los recién llegados sin especial sorpresa. Ya habían visto expediciones antes. Para ellos los europeos eran seres extraños, obsesionados con el deseo de subir a la montaña sagrada. El porqué era incomprensible, pero tampoco había razón para impedírselo. Maurice había llegado a la montaña. Se detuvo en la explanada frente al monasterio y miró hacia arriba. El Everest ocupaba la mitad del cielo, una pirámide gigante que se perdía en las nubes. Una estela de nieve se desprendía de la cima. Allí arriba, el viento soplaba con tal fuerza que era imposible mantenerse en pie. Pero ahora, en abril, era el intervalo entre el invierno y el monzón. La ventana en la que el ascenso era posible, si es que era posible. Wilson no se demoró en el monasterio. Unos días de descanso y adelante. Con la tenacidad de un poseso, comenzó a asaltar el glaciar de Rongbuk. Era la primera etapa del camino a la cima, un enorme río de hielo que descendía de las laderas superiores. El glaciar estaba surcado por grietas, algunas de decenas de metros de profundidad. Sin cuerda, sin un compañero, caer en una de esas grietas era una muerte segura. El cuerpo nunca sería encontrado. Pero Wilson seguía caminando. A menudo se desviaba del camino. La ruta que los alpinistas experimentados memorizaban a la primera era para él un laberinto. Las paredes de hielo parecían todas iguales. Los puntos de referencia, una roca característica, una hendidura en la ladera, no los notaba o los confundía. Varias veces se metió en callejones sin salida, regresaba y volvía a empezar. Y aún así ascendía. 6.000 metros. La altitud a la que la mayoría de la gente empieza a sentir la falta de oxígeno. Dolor de cabeza, dificultad para respirar, debilidad. Wilson sentía todo eso, pero continuaba. 6.500. Aquí, en esta marca, las expediciones anteriores establecían el tercer campamento de altura. Wilson lo sabía. Se había enterado en Darjeeling. Si llegaba hasta aquí significaba que un tercio del camino hacia la cima quedaba atrás. Llegó. Y entonces, como si la montaña quisiera demostrar quién mandaba, comenzó a nevar. No esa nieve ligera que se puede esperar bajo un árbol. Una auténtica tormenta. La nieve volaba horizontalmente, pegándose a la cara, metiéndose en cada rendija. El viento rasgaba la tela de la tienda, amenazando con llevársela junto con su contenido. Visibilidad nula. Dar un paso significaba arriesgarse a caer en una grieta. Wilson se vio obligado a detenerse. Pasó 2 días y 2 noches tumbado en la tienda sobre el glaciar. Solo. Sin comunicación con el mundo exterior. Afuera el aullido del viento, que no cesaba ni un minuto. La temperatura por la noche caía a -30 grados, quizás más. Yacía en su saco de dormir, castañeteando los dientes, y esperaba. Fue allí, en ese infierno de hielo, en completa soledad, donde Maurice Wilson celebró su 36º cumpleaños. 21 de abril de 1934, el día en que planeaba alcanzar la cima.
La cima estaba lejos. Se encontraba a una altitud de 6.500 metros y hasta su objetivo quedaban más de 2 kilómetros en vertical. Kilómetros que a esa altitud equivalen a decenas en terreno llano. Por la noche, la tormenta comenzó a amainar. Hacia la mañana, el viento se debilitó lo suficiente como para poder salir. El panorama que se abrió ante Wilson era a la vez hermoso y aterrador. La nieve cubría todo con una capa de 1 metro de espesor. El sendero que había abierto en su ascenso, que tampoco es que se viera muy bien antes, ahora había desaparecido por completo. Pero lo principal era que estaba vivo y tenía que bajar. 16 horas. Eso fue lo que tardó el descenso hasta el monasterio. 16 horas, con la nieve hasta el pecho, hundiéndose a cada paso, perdiendo las fuerzas. Varias veces cayó y durante un tiempo simplemente permaneció tumbado, con la cara hundida en la masa blanca, sin poder levantarse. Luego se obligaba a ponerse en pie. Cuando llegó a Ronbuk, los monjes salieron a su encuentro. Habían visto la tormenta, no esperaban que regresara. Parecería que eso era todo. Lo había intentado, no había funcionado. Podía volver a casa. Después de todo lo que había logrado, volar al otro lado del mundo, cruzar ilegalmente la frontera, ascender en solitario a 6.500 metros, ya era un héroe. Ni siquiera el establishment alpinista, que tanto lo despreciaba, podría negar que aquel hombre había hecho lo imposible. Pero Wilson no pensaba rendirse. Unos días en el monasterio, descanso, comida caliente, recuperación de fuerzas. Los monjes cuidaban del extraño inglés que hablaba de poderes superiores y una misión divina. Para ellos, aquello era comprensible. También tenían sus propios poderes superiores y sus propias misiones. Quizás por eso lo trataron con simpatía. Y Wilson tomó una decisión. Cambia de plan. La primera vez fue solo. Fue un error. No porque no creyera en el ascenso en solitario, seguía creyendo en él. Pero para llegar al punto desde el que se podía asaltar la cima, necesitaba ayuda. Convenció a 2 de sus porteadores para que lo acompañaran hasta el tercer campamento, no hasta la cima, solo hasta el campamento. A partir de ahí, iría solo. Era un compromiso que aceptó. Los porteadores, Tsewang y Rinsing, aceptaron. Por dinero, por supuesto. Wilson pagó. Todavía le quedaban fondos. La venta del avión, algunos ahorros. El 12 de mayo, el pequeño grupo abandonó el monasterio. Esta vez todo fue mejor. El tiempo era favorable, cielo despejado, viento moderado. Los porteadores conocían el camino, ya habían estado allí antes con expediciones británicas. El ritmo era bueno. Lograron encontrar equipo dejado por expediciones anteriores, cuerdas, estacas para la tienda, algunas latas de conservas. Todo se había conservado con el frío. El hallazgo fue valioso, una reserva adicional de seguridad. Llegaron al tercer campamento. Aquí, a una altitud de aproximadamente 6.500 metros, terminaba el tramo relativamente fácil y comenzaba el difícil. Más adelante, una empinada ladera de hielo que llevaba al collado norte. 7.000 metros. Desde allí, el empuje final hacia la cima. El primer intento de alcanzar el collado norte terminó en fracaso. La pendiente era más empinada de lo esperado, el hielo más duro. Wilson no tenía crampones, esas puntas metálicas que se fijan a las botas y permiten agarrarse al hielo. Sin ellos, cada paso hacia arriba se convertía en una lucha. Intentó tallar escalones con el piolet, pero no dominaba la técnica. Además, su mano, aquella herida por las balas, no le permitía golpear con la fuerza necesaria. Se retiraron. Varios días en el campamento. Descanso, aclimatación y un nuevo intento. El 29 de mayo, Maurice Wilson emprendió un segundo asalto. Esta vez en solitario, como había planeado desde el principio. Les pidió a los porteadores que lo esperaran en el tercer campamento durante 10 días. 10 días deberían ser suficientes para subir y bajar. O no bajar. Pero intentaban no pensar en eso. Los porteadores asintieron. Dijeron que sí, que esperarían.
En la mañana del 29 de mayo, Maurice Wilson comenzó el ascenso. Esa fue la última vez que se le vio con vida. Lo que sucedió después solo se puede reconstruir a partir de pruebas indirectas. Al año siguiente, en 1935, otra expedición británica llegó al Everest. Entre sus miembros se encontraban el alpinista Eric Shipton y el Dr. Charles Warren. Cerca del tercer campamento, por debajo del Collado Norte, hicieron un hallazgo. Un cuerpo. Una vieja tienda de campaña desgarrada por el viento. En su interior, un esqueleto. La piel seca y congelada sobre los huesos. La postura, extraña, encogida, como si el hombre hubiera muerto intentando quitarse las botas. Una bota estaba quitada. Los dedos del esqueleto apretaban el cordón de la segunda. Al lado, unos diarios. Era Maurice Wilson. A partir de los diarios y de la posición del cuerpo, se pudo reconstruir lo que había sucedido. Asaltó la pared de hielo, solo, sin crampones, sin seguro, con una mano que apenas funcionaba. Cuánto ascendió es desconocido. Lo más probable es que no llegara al Collado Norte, a 7.000 metros. Hielo empinado, fatiga, falta de técnica. En algún momento se dio cuenta de que no podía seguir y dio la vuelta. Descendió al campamento 3 y no encontró a nadie. Los porteadores, a quienes había pedido que esperaran 10 días, se habían marchado. Uno puede imaginar lo que sintió en ese momento. Llegar a la tienda después de un descenso agotador de varias horas, abrir la lona y ver el vacío. Nadie. Sus cosas esparcidas, parte de ellas desaparecida. Lo habían abandonado. Estaba agotado, deshidratado. Quizá comenzaba a sufrir el mal de altura. A esa altitud mata si no se desciende a tiempo. Y descender sin ayuda, a través del glaciar, de las grietas, de metros de nieve, era casi imposible en su estado. Se metió en la tienda. Empezó a quitarse las botas. Quizá sus manos ya no le obedecían. Quizá su conciencia se desvanecía. Se quitó una bota. Con la segunda, se detuvo. Maurice Wilson murió en soledad, de hipotermia, de agotamiento, del mal de altura, de la traición de aquellos en quienes confió. Tenzing Norgay, el mismo hombre que 18 años después sería el primero en alcanzar la cima junto a Hillary, escribió con más detalle sobre el hallazgo. En 1935 era un joven porteador en la expedición británica. Este es su testimonio. Cerca del tercer campamento, por debajo del Collado Norte, hicimos un descubrimiento interesante, pero triste. Un año antes, un inglés llamado Maurice Wilson se había dirigido en secreto al Everest con solo 3 tibetanos, con la intención de conquistar la cima en solitario. No regresó de la montaña. Ahora habíamos encontrado su cuerpo. Yacía en una vieja tienda de campaña desgarrada, un esqueleto seco con restos de piel congelada, doblado en una extraña postura, como si Wilson hubiera muerto intentando quitarse las botas. Una bota estaba quitada, y los dedos del esqueleto apretaban el cordón de la segunda. Evidentemente, había regresado a la tienda tras intentar subir al Collado Norte, no encontró a ninguno de sus porteadores y murió de frío o de agotamiento. Lo enterramos bajo las rocas de la Morena, cerca del glaciar. Los porteadores de Wilson eran de Darjeeling. Se llamaban Tsewang Bhutia, Rinzing Bhutia y Sering Bhutia. Más tarde los encontré allí y les pregunté qué había pasado. Me contaron que siguieron la ruta habitual de todas las expediciones, solo que tuvieron que evitar patrullas y funcionarios porque Wilson no tenía permiso para entrar en el Tíbet. Al llegar al monasterio de Rongbuk, descansaron allí 15 días y luego empezaron a montar campamentos en el glaciar de Rongbuk. Después del tercer campamento, los tibetanos no quisieron seguir y se desató una discusión. Finalmente, Wilson dijo: «Está bien,
Iré solo al Collado Norte. Espérenme aquí 3 días. Y se fue. Los porteadores, según ellos, esperaron el tiempo acordado y abandonaron el campamento. Si decían la verdad o no, es imposible saberlo. Una cosa estaba clara: no hicieron nada para ayudar a Wilson. Me indigné, me sentía avergonzado, porque estaban obligados a salir en su busca o, como mínimo, a esperar su regreso. Además, vi que tenían mucho dinero que, evidentemente, pertenecía a Wilson. Es muy probable que los porteadores no tuvieran intención de esperar. Robaron el campamento mientras él se había ido a ascender. Tomaron el dinero, los objetos de valor y bajaron. Wilson iba ilegalmente. No había a quien quejarse. ¿Quién buscaría un cadáver en el Everest? Y aunque lo encontraran, ¿quién demostraría que eran culpables? El crimen perfecto a 6.500 metros de altitud. La actitud hacia el intento de Wilson de conquistar el Everest siempre fue ambigua. En vida, y especialmente justo después de su muerte, la comunidad alpinista lo condenó. Un diletante loco que se había metido en un asunto serio. Un advenedizo que creyó que la fe sustituiría la experiencia. Sus contemporáneos de los clubes de montaña exageraban deliberadamente su ingenuidad. Inventaban detalles increíbles de su biografía para que pareciera aún más ridículo. Sí, sin duda, era un diletante. Sí, no sabía absolutamente nada de alpinismo. Sí, se dirigía al Everest sin crampones, sin oxígeno, sin experiencia en ascensos. Pero un hombre completamente sin preparación, con un brazo roto, con pulmones que unos años antes habían sido devorados por la tuberculosis, logró ascender a una altitud de más de 6.500 metros. Esto es comparable a conquistar el Pico de la Victoria, el punto más alto del Tian Shan. Así, de improviso, a puro entusiasmo, con fe, por extraña que fuera. ¿Y su vuelo de Inglaterra a la India? 7.000 kilómetros en un frágil biplano, a cuyos mandos se había sentado por primera vez 3 meses antes. A través de los Alpes, del mar Mediterráneo, de los desiertos de Arabia, con una avería en el camino que reparó él mismo, en medio de la nada. Ese vuelo, incluso sin tener en cuenta todo lo demás, fue una hazaña. No era simplemente un loco. Era capaz de dominar habilidades complejas en plazos muy cortos. Pilotaje, en 2 meses, lo suficiente para realizar un vuelo récord. Montañismo, en unos meses en Darjeeling preguntando a quienes habían estado en el Everest antes, lo suficiente para subir más alto que la mayoría de los profesionales. Durante su preparación en Darjeeling, aprendió mucho de los locales, de los sherpas que acompañaban a las expediciones británicas y conocían la montaña mejor que cualquier europeo. Hizo caminatas de montaña, se aclimataba, se ponía en forma. Consiguió el equipo que pudo: botas térmicas, ropa de plumas, una tienda de campaña moderna. ¿Estaba loco? Probablemente, pero no más loco que Mallory e Irvine, quienes en 1924 también caminaron hacia una muerte segura y hoy son considerados héroes. No más loco que decenas de otros alpinistas que dejaron sus vidas en las laderas de los 8000 a cambio de ¿qué? ¿Fama? ¿Adrenalina? ¿Alguna necesidad interna que es imposible explicar con palabras? Su imagen fue distorsionada deliberadamente durante muchos años. Porque reconocer sus logros significaba admitir que el ascenso al Everest era posible sin el apoyo del Estado, sin enormes sumas de dinero, sin un ejército de porteadores y toneladas de equipo. Y eso socavaba la base misma del establishment alpinista, su monopolio del heroísmo. Pocos alpinistas famosos de la época reconocieron a Wilson. Eric Shipton, el mismo que encontró el cuerpo y los diarios, fue una excepción. Contó a la policía en Darjeeling que estaba profundamente conmovido por lo que había leído, por las convicciones de Wilson, por su cuidadoso respeto a la naturaleza. Incluso en los diarios, escritos al borde de la muerte, no maldecía a la montaña. Por su fe en que cualquier dificultad podía superarse con la fuerza de voluntad. Pasaron las décadas. En 1980,
Reinhold Messner realizó el primer ascenso en solitario al Everest de la historia, sin oxígeno, sin apoyo. Cuando se encontraba a unos 8.000 metros de altitud, agotado, medio ciego por el reflejo de la nieve, al borde de las alucinaciones, pensó en Wilson. Luego, en una entrevista, dijo: «Me preguntaba si lo había igualado en su grado de locura». Ese es, quizás, el mejor epitafio. ¿De qué trata esta historia? No es sobre dinero. Wilson apenas tenía. No es sobre la fama. No la buscaba, al menos no en el sentido habitual. No es sobre las ambiciones de un conquistador. No quería clavar una bandera ni aparecer en los libros de texto. Es la historia de un hombre que fue profunda e irreparablemente traumatizado por la guerra. La Primera Guerra Mundial destrozó a toda una generación. Millones de hombres jóvenes fueron al frente y regresaron diferentes, o no regresaron en absoluto. Los que sobrevivieron físicamente, a menudo no sobrevivieron mentalmente. Tenemos términos médicos elegantes para esto: TEPT, trastorno de estrés postraumático. Pero los términos no transmiten la esencia. La esencia es que un hombre pasó por el infierno, vio morir a sus amigos, mató él mismo, mucho, sistemáticamente, porque ese era el trabajo. Y luego la guerra terminó y le dijeron: «Ya está, ahora vuelve a la vida normal. Cásate, trabaja, paga impuestos». Y no pudo. La serie Peaky Blinders, quien la haya visto lo entenderá, lo muestra bien. Los chicos que regresaron de la Primera Guerra Mundial no encuentran su lugar y se sumergen en la violencia, en el crimen, en el bandidaje. Porque solo allí, en el peligro, al límite, se sienten vivos. Wilson eligió otro camino. No la violencia, sino metas inalcanzables. El Everest no era para él una montaña en el sentido literal. Era una forma de encontrar la paz, o, lo que es más cercano a la verdad, una forma de dejar de buscar por fin. No alcanzó la cima. Aún le quedaba mucho, unos 2 kilómetros en vertical. Pero algo sí encontró. Allí, en la tienda helada, a 6.500 metros de altitud, en completa soledad, en las últimas horas o minutos de su vida, quizá por fin encontró aquello que había perseguido todos esos años: paz. Quisiera creer que así fue.